La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del Éxodo en el capítulo 19 y nos cuenta que pues han pasado 3 meses después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. El último lugar en el que estuvieron fue en Refidim y de ahí pues llegan a Sinaí. Ahí en todo este lapso, en este trayecto de 3 meses, ya ellos han tenido que afrontar una cantidad de obstáculos, una cantidad de luchas, una cantidad de problemas. Llegan ahí a Sinaí y ellos acampan ahí al pie de la montaña, del monte de Sinaí. Vamos a ver cuáles son las maravillas y cuáles son los regalos que el Señor nos tiene a través de su palabra del día de hoy. Escuchemos. Y dice así: el Señor les dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te crean siempre. Esto se lo está diciendo a Moisés. Recordemos que ya están ahí en el monte Sinaí y el pueblo está acampando ahí en las faldas de la montaña, ¿verdad? Y dice, y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Entonces el Señor le dijo a Moisés, vuelve a tu pueblo y purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para el tercer día. Pues el tercer día descenderá el Señor sobre la montaña del Sinaí a la vista del pueblo. El Señor aquí pues le manda este mensaje contundente al pueblo que está ahí pues a la espera de esa voz, de esa dirección, de ese pues comunicado que el Señor le va a hacer a todo el pueblo a través de Moisés. Les habla de un tiempo de pues en el que ellos tienen que como limpiar todo, purificar todo, y les habla de sus ropas y les habla de pues esta purificación de sus ropas y que estén preparados porque el Señor va a descender. Y es que en efecto esa purificación, lejos de ser pues solamente la ropa, debe ser una purificación interna. Tanto ellos como nosotros debemos estar preparados en este proceso de nuestro encuentro con el Señor, de pues estar así purificados, de estar limpios, lo más limpios posible, lo más purificados posibles, porque no nos vamos a encontrar con cualquier persona, nos vamos a encontrar con el Señor de señores, con el Dios, el nombre que está por encima de todo nombre, el Dios santo, el Dios poderoso, ¿verdad? Le habla de 3 días, ¿verdad? Le da un tiempo de 3 días, que siempre el 3 va a ser pues un tiempo perfecto, un tiempo de preparación. Igual vemos que duraron 3 meses en llegar pues de Egipto a Sinaí, y el número 3 siempre va marcando ese tiempo preciso, ese tiempo que está predestinado para ser como el tiempo ideal, el tiempo perfecto, el tiempo de Dios. 3 días pues duró el Señor en resucitar. Y así, siempre se va dando este número 3 muy repetitivo aquí en las Sagradas Escrituras. Y entonces Dios pide a Moisés que le comunique a su pueblo que tienen que estar purificados, porque con el que se van a encontrar es un Dios grande, es un Dios puro, limpio, santo, el 3 veces santo. Y pues tiene que llamarlos a este proceso de purificación. Y dice que al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Y no es que Dios venga o genere estos ruidos o haga todo esto como para que a nosotros nos dé miedo, ni mucho menos. Lo que pasa es que Él es un Dios majestuoso. Es para que entendamos que de verdad nuestro encuentro con Él no podemos tomarlo a la ligera como si fuera con cualquier ente. No, estamos hablando con un Dios majestuoso, con un Dios de poder. Y el Señor pues plasma o manifiesta su poder aquí en la Escritura, pues de esa manera, con rayos, con relámpagos,
con temblor, con algo así poderoso, ¿verdad? Porque pues a veces tomamos muy a la ligera la presencia de Dios, a veces tomamos muy a la ligera las cosas de Dios. Y Dios es santo, Dios es bueno, sí, pero Él tiene mucho poder y Él tiene mucha majestad. Y pues por eso ese proceso de purificación, para que Él nos encuentre de la mejor manera. Si nosotros, por ejemplo, alguien nos avisa que va a venir a nuestra casa, nosotros no salimos así con el pijama o con cualquier ropa que ande por ahí, ¿verdad? Sino que uno por lo general pues siempre se prepara si es alguien importante que viene, una visita y demás. Pues con qué más razón tendría pues el pueblo que prepararse, porque iban a tener ese encuentro con Dios, con ese Dios que ya sabemos, o ya ellos sabían que había hecho maravillas, que ya en esos 3 meses por los que ellos habían pasado ahí en el lapso de la salida de Egipto, ya habían atravesado problemas, guerras, hambre, sed, ya habían tenido pues cualquier cantidad de problemas, que más que el obstáculo con el que se encontraron, que fue con el mar, ¿verdad? Y pues presenciar ellos esa magistral escena en donde se abren los océanos y ellos tienen que pasar, ¿verdad? Vieron el poder y vieron la majestad de Dios. O sea, estamos hablando de que no tenían que hablar con cualquier diosecillo por ahí, sino que era con Dios, Dios todopoderoso. Entonces imagínense el proceso de purificación que el Señor les pide. Y pues dice así: Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. Y pues este es el poderío de Dios. Aquí Dios está mostrando su fuerza, Dios está mostrando su poder, ¿verdad? Su majestad. Y dice: el sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Qué hermoso también saber que hay un lugar aquí en la tierra donde pues el Señor bajó, el Señor vino. Todo esto antes de pues la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sabemos que también es el Señor, porque ellos 3 son un solo Dios verdadero. Pero qué hermoso, pues porque hoy queda en la escritura también y queda en la realidad de la vida, que ese monte Sinaí, pues ahí está. Y ahí pues vivió y presenció ese Dios que bajó con todo su poder, con toda su autoridad, ahí a hablar con Moisés. Y es que lo llamó ahí a su encuentro. Llamó a Moisés ahí a hablarle, a decirle, a comunicarle, a utilizarlo de mediador, a utilizarlo de intermedio, ¿verdad? Para que el mensaje le llegara a él y pues después al pueblo. Prefigura también Moisés de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor lo utiliza para hablarnos a nosotros también. Pero vamos a detenernos un rato ahí, en esa escena en donde el Señor se encuentra con Moisés. Y es que Moisés está un poquito más arriba que el pueblo. Si vemos, el pueblo acampa, se queda abajo, que ya de por sí ir a la cima de una montaña o a la falda de una montaña es alto. Moisés se eleva otro poquito más. Y es que a ese encuentro es al que nosotros tenemos que aspirar. A ese lugar es al que nosotros debemos aspirar. Y no es precisamente que nosotros tengamos que ir al Sinaí porque ahí llegó Dios y porque ahí Moisés se encontró con él y porque, bueno, todo un tema de logística para presenciar o estar en ese lugar y demás. No. Si tenemos la dicha de ir algún día, bien. Pero realmente nosotros tenemos que hacer eso en nuestro día a día. Subir un poquitito cada día más.
porque cada día necesitamos escuchar la palabra de Dios, tanto más clara, mejor. Y qué mejor lugar o qué mejor momento o qué mejor escenario que cuando nosotros nos apartamos un poco del mundo, de la bulla, de la gente, del día a día, del trabajo, y de verdad disponemos ese tiempo, ese momento para estar con Dios. Abrimos nuestro corazón porque deseamos, así como Moisés, tener ese encuentro directo con el Señor, en donde a mí no me digan es que el Señor te mandó a decir. No, yo quiero que el Señor a mí me diga en mi mente, en mis oídos, en mi corazón, qué es lo que quiere que yo haga, cómo debo manejarme, cómo debo actuar, qué es lo que tengo que hacer. Y nosotros estamos en la capacidad de escuchar al Señor, en la medida en la que también entremos en ese proceso de purificación, en la medida en la que estemos ahí atentos a escuchar su voz, esa voz que nos llama, esa voz que nos invita, porque el Señor no se impone, el Señor siempre va a invitarnos, a llamar a cada uno de nosotros por nuestro nombre y a decirnos: ven, que quiero hablar contigo, ven, que necesito que me escuches, ven, que tú necesitas ser escuchado, ven, que necesito dialogar contigo, tengo que decirte tantas cosas, pero necesito decírtelas al oído, nos dirá el Señor. Qué hermoso ese momento en el que de verdad podamos estar unidos a Él, podamos estar en ese encuentro con Él, y que sea diario. No podemos hablar hoy con el Señor o pretender que el Señor nos va a hablar hoy y yo volver a acordarme de Él en otro momento cuando tenga tiempo, o ni quiera Dios cuando tenga un problema, o pues en todo caso cuando pues me vuelva a acordar. No, nuestro encuentro tiene que ser diario. Nosotros tenemos que buscar su presencia diariamente y busquemos los recursos que tengamos a nuestra mano, de verdad. Agotemos todos los recursos que podamos. Si somos católicos, pues busquemos el rosario, busquemos la Santa Misa, y pues como sé que también este mensaje llega a personas no católicas, pues el camino también está abierto para todos, y todos tenemos también la oportunidad de acercarnos al Señor en oración. En oración Dios sabrá si utiliza el medio de la oración pues para que pues nos acerquemos ya no solo con la oración, sino con estos otros elementos, ¿verdad?, que los no católicos no utilizan, pero que también son recursos, Dios mío, demasiado lindos, demasiado hermosos para acercarnos al Señor, que más que el Santo Rosario, en donde meditamos cada una de las escenas más importantes, más gloriosas, más gozosas y que más luminosas, ¿verdad? También las más dolorosas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ahí las contemplamos, ahí las meditamos. Qué mejor manera de encontrarnos con el Señor que el Santo Rosario, la Santa Misa. Dios mío bendito, regalo de Dios, la Eucaristía, de verdad que es un encuentro puro y verdadero, en donde pues no solo lo vemos porque sí, el sacerdote eleva la forma y para nosotros ha sido y será el cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué podemos nosotros necesitar? Ir al monte de Sinaí, cuando nosotros en cada misa, en cada Eucaristía, tenemos la presencia viva de nuestro Dios aquí en la tierra. Y pues cada manera que utilicemos de verdad para acortar esa brecha que nosotros tenemos, que muchas veces nos hacemos de Dios, que Dios está lejos, que Dios es distante, que Dios es bravo, que Dios está molesto conmigo, que Dios no me escucha, que el cielo es de bronce, que mi oración no sube, que tantas limitaciones que nosotros nos ponemos, ¿verdad?, para hablar con Dios, y tantas maneras, tantos recursos que tenemos para hablar y acercarnos a Él. La escritura diaria, no hay mejor elemento en físico
que buscar la Sagrada Biblia y saber qué nos dice el Señor, cuál es su mensaje, cuál es el llamado que nos está haciendo, cómo nos llama, cómo nos busca. Él está loco de amor por ti y por mí, y de verdad que quiere pues entrelazarnos entre esas cuerdas de amor que Él tiene para cada uno de nosotros. En la Escritura se nos dice que llamó a Moisés y que pues habló con Moisés, se le presentó a Moisés. Pero la misma oportunidad que tuvo Moisés la tenemos cada uno de nosotros. Vamos a subir a ese aposento alto, vamos a subir a ese monte de Sinaí. Vamos a cerrar, como dice la Escritura, puertas y ventanas. Cierra la puerta de tu habitación, sí, porque necesitamos aislarnos un poquito del pueblo, de la muchedumbre, de la bulla, del trabajo, del día a día, para refugiarnos en ese sitio, en ese lugar en donde estemos solos con nuestro Dios, en donde le veamos la cara, le sintamos su corazón, donde estemos ahí reposados, muy cerquita de Él, para que podamos de verdad escuchar su voz claramente, podamos saber cuál es su voluntad, para poder caminar sobre esa senda que Él tiene preparada para nosotros, y pues de esa manera pues agradarle, y definitivamente que el paso de nosotros por nuestra vida sea muy reconfortante, sea muy feliz, que tengamos siempre esta alegría de vivir que solo nos da pues estar en su presencia día a día. Que tengan un hermoso y bendecido día, que el Señor les cubra, les acompañe y les proteja hoy y siempre. Que así sea. Amén.